Vamos a continuar con nuestro estudio. Estábamos en el Sermón del Monte. Yo quiero que abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 5. Y le quiero animar que me acompañe en una nueva reflexión. Y que si quiere contabilizar mi tiempo de prédica, lo comience a activar ahora. Porque lo anterior no era prédica, ¿no? Así que, para que después te le diga que el pastor es larguero, ¿ya? Así que ahora sí. Capítulo 5, ¿no? Vamos a leer un nuevo aspecto del Sermón del Monte. Fíjense, vamos a leer del versículo 21 al versículo 26. El Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo, del versículo 21 al 26. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Señor, por favor, son pocos minutos. Señor, el calor, el cansancio y tal vez alguna que otra preocupación fácilmente nos distrae. Señor, no permitas que nada ni nadie estorbe la exposición de tu palabra, la lectura, Señor, de tu palabra, la meditación de tu palabra. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a entender, revelando, Señor, a nuestro corazón la verdad que tú has plasmado en estas letras y en estas frases. Verdad que tú enseñaste a un grupo de tus discípulos hace cientos y cientos de años atrás, pero que aún permanece vigente y ha sido revelada a tu iglesia hasta el día de hoy, Señor. Sabiendo que tú eres un Dios de propósito, mi Dios, entendemos que hay una razón por la cual estamos en esta mañana, en este lugar, leyendo, meditando y escuchando este texto. Por eso ayúdanos y danos la capacidad de entenderlo, la concentración y sobre todo, Señor, la reflexión personal, la autocrítica, de ser examinados, Señor, por esta palabra y por tu Espíritu Santo, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, porque estás aquí. Gracias, Padre, porque estás aquí. Tu presencia estás aquí. Bendito sea tu nombre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Y si tú estás presente y tu Espíritu está presente, hay paz, hay libertad, hay gozo. Gracias, Señor. Gracias. Bendecimos tu nombre. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nada más a modo de repaso, estamos insertos en el Sermón del Monte desde hace varios domingos y hemos dicho algunas reflexiones y verdades por cuanto hemos considerado, ¿verdad?, que esta es una enseñanza de Jesús que fue estratégica y que fue clave en la formación de Jesús para con sus discípulos. Según el relato de Mateo, esta enseñanza que incorpora el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo está más o menos al comienzo del ministerio de Jesús, ministerio que duró más o menos 3 años. Jesús se calcula que comienza su ministerio a la edad de 30 años y más o menos se cree que duró 2 años y medio a 3 años. Y de ese tiempo en que Él estuvo compartiendo y enseñando, ¿verdad?, e incluso haciendo señales a través de sanidades, de liberaciones, Jesús concentró mucho de su tiempo en sus discípulos. Se calcula que más o menos un 70% de ese tiempo Jesús lo destinó a preparar a sus discípulos. Porque hubo gente, hombres y mujeres que le siguieron.
La Biblia nos habla de 12 discípulos, pero también se sabe, ¿verdad?, por el mismo relato de los evangelios, que hubo mujeres que lo siguieron. El evangelio de Lucas nos habla de mujeres, y mujeres importantes en la sociedad judía, que creyeron en Jesús y le siguieron. Y en esta ocasión Jesús quiere compartir una enseñanza que es estratégica para sus discípulos. Y hemos dicho, por ejemplo, que esta enseñanza no es una enseñanza que esté radicada en el deseo de Jesús de que los suyos sean buenas personas, que sean buenos ciudadanos, ¿no es cierto? Porque muchas veces esta enseñanza de Jesús ha querido ser usada para de alguna forma manifestar el deseo del hombre de ser un buen individuo, una buena persona, y se concibe el Sermón del Monte básicamente como un compendio de normas éticas, de normas de conducta. Pero nos hemos dado cuenta que a medida que profundizamos y analizamos, que no tiene nada que ver con eso, que no es un esfuerzo humano, ¿verdad?, ni el deseo de Jesús de que a partir de nuestras propias características nosotros podamos vivir el Evangelio, sino que derechamente Jesús plantea, y así lo hace desde las bienaventuranzas. ¿Se acuerdan, no? En las primeras 2 bienaventuranzas plantea las condiciones que son básicas, mínimas, para vivir la experiencia de ser discípulo de Jesús. ¿Se acuerdan cuáles son las primeras 2 bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres en espíritu y bienaventurados los que lloran. Y analizamos, ¿verdad?, esas 2 bienaventuranzas y nos dimos cuenta que esa era la puerta a la cual Jesús se refería, necesaria de abrir para realmente vivir la experiencia de ser discípulo verdadero y genuino de Jesucristo. Porque el pobre en espíritu o el que llora es aquel que reconoce su necesidad de Dios, es aquel que quebranta, ¿verdad?, absolutamente su vida delante de Dios, es aquella mujer, ¿verdad?, que clama misericordia y que advierte su pecado, se arrepiente, se humilla delante de Dios, y ese es su llanto y esa es su tristeza. Y a partir de ese momento, que es el momento clave, ese es el punto de inflexión en la vida de este potencial discípulo, comienza a haber cambio, por cuanto desde ese momento empieza a obrar el poder de Dios en el corazón de aquella persona. Por consiguiente, si nosotros no vivimos ese proceso de quebranto y de arrepentimiento, no podemos ser cristianos. Porque también dijimos, ¿verdad?, que muchas veces este concepto de ser cristiano es un concepto más bien familiar, ¿no es cierto?, hereditario, o es un concepto cultural que nos hace creer o nos ha hecho creer que por el solo hecho de vivir en una familia cristiana, en un país cristiano, en el mundo occidental, es suficiente. Pero nos dimos cuenta, ¿verdad?, que la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Por consiguiente, este acto de creer es absolutamente liviano y superficial. Y nos dimos cuenta, ¿verdad?, por la propia enseñanza de Jesús, que Jesús está hablando de hombres y mujeres que sacrifican, que renuncian, que mueren a sus derechos, que se niegan a sí mismos y son capaces de vivir una transformación de vida tal que, como lo vimos el domingo pasado, son capaces incluso de influir en la sociedad y en la cultura, porque Jesús los llama a ser sal y luz. Eso lo vimos. Por consiguiente, ¿verdad?, cuando Él le llama a sus discípulos, ustedes son la sal, ustedes son la luz, Jesús no está apelando, ¿verdad?, al temperamento de ellos, no está apelando a lo bueno que son, no está apelando al esfuerzo, ¿verdad?, que ellos son capaces de desplegar para ser buenas personas, sino que Jesús está viendo en ellos la obra que Dios está haciendo y que va a hacer en la vida de cada uno de ellos. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos y fue un mensaje muy fuerte el del domingo pasado. Porque nos dimos cuenta, ¿verdad?, que reiteradamente Dios señala que Él ha elegido, ha escogido, pero no por méritos, no por perfil, no por currículum, no por pedigrí, sino que lo ha hecho exclusivamente por su amor. Es más, Él ha escogido a lo más vil, a lo más menospreciado, a lo débil, para deshacer lo que es, de modo que nadie se jacte en su presencia. Por consiguiente, cuando Jesús, ¿verdad?, le dice a sus discípulos, ustedes son la sal, ustedes son la luz, no le está diciendo ustedes son buenas personas, ustedes están llamados para influir. Jesús le está diciendo, yo veo lo que Dios está haciendo y va a hacer en sus vidas. Y si ustedes permiten que Dios siga obrando en la intimidad de su corazón, de su alma, ustedes van a poder ser sal y luz, pero en el poder de Dios.
Y este pensamiento es a través absolutamente de toda la enseñanza del Sermón del Monte. No es una enseñanza humanista. No es una enseñanza, ¿verdad?, que algún partido político pueda tomar para de alguna forma expresar una buena intención, sino que ni más ni menos, ¿verdad?, es la obra transformadora del poder y del amor de Dios obrando en la vida de aquellos que levantan la mano y deciden seguir a Jesucristo. Y en ese contexto Jesús aborda, y es lo que quiero compartir con ustedes, porque eso fue un resumen, un aspecto que es tremendamente importante. Fíjense, Jesús tiene delante a sus discípulos, pero él sabe que en el contexto judío la ley de Moisés es muy fuerte, ¿no? Los judíos venían, ¿verdad?, observando y cumpliendo a duras penas, ¿verdad?, o tratando de cumplir la ley mosaica, la ley de Moisés, aquella que está en el Antiguo Testamento, en lo que se llama el Pentateuco, los primeros 4 o 5 libros de la Biblia, ¿no? Básicamente parte de Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, ¿no? Y Jesús inmediatamente coloca, ¿verdad?, otro elemento sobre la mesa en esta enseñanza que Él está haciendo a sus discípulos. Y hace mención, ¿verdad?, del 6º mandamiento. Si usted revisa el capítulo 20 de Éxodo, se va a dar cuenta que Jesús está hablando, cuando Él dice, oísteis que fue dicho no matarás, Jesús está haciendo mención al mandamiento número 6. Abra su Biblia en Éxodo capítulo 20, ¿verdad?, por si no me cree, y se va a dar cuenta que aparece efectivamente este mandamiento que fue dado por Dios a Moisés para el pueblo de Israel. Está en el verso 13, y miren que es sencillo, que es directo, no matarás, versículo 13 del capítulo 20 de Éxodo. Y ese mandamiento es el 6º de lo que Dios le está entregando a Israel. Pero ¿saben lo que había ocurrido? Debido a que el corazón del hombre es engañoso y perverso, lo que había ocurrido es que los fariseos en la época de Jesús creyeron que estaban cumpliendo absolutamente con esa norma, porque no eran asesinos, no eran homicidas, eran hombres, ¿verdad?, que aparentemente y externamente se veían probos, se veían píos, buenos hombres, religiosos, ¿verdad? Asistían permanentemente a la sinagoga, tenían toda una imagen, ¿verdad?, de ser hombres serios, ¿no? Ellos siempre estaban con las ofrendas, con las limosnas, en fin, eran hombres preocupados, ¿verdad? Oraban en voz alta y tenían una verborrea, ¿verdad?, para orar tremenda, envidiable absolutamente, y se veían hombres buenos. Y Jesús comienza, ¿verdad?, esta reflexión, entendiendo ese contexto en el cual sus discípulos estaban. Oísteis que fue dicho, no matarás. Fíjense qué interesante, ¿no? Pero Jesús comienza, y es también este otro elemento importante que quiero destacar en esta mañana, antes de entrar derechamente más a la profundidad de esta parte, ¿no? Fíjense la estructura gramatical que usa Jesús. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, lo menciona 4 veces más por lo menos. Cuando habla de la codicia, cuando habla del adulterio, ¿verdad? Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Fíjense que interesante porque de alguna forma, si usted se fija, Jesús está enlazando el Antiguo Testamento, Éxodo 20, con el Nuevo Testamento, el pero yo os digo, con lo cual de alguna forma Jesús nos está llevando a entender la conexión, la relación que hay entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. De tal modo, ¿verdad?, que nos presenta, ni más ni menos, con esa estructura gramatical, el plan de redención de Dios, que es absolutamente consistente y que va de principio a fin, hilando tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Incluso versículos antes, Él ha dicho, yo no he venido a anular la ley, sino que he venido a cumplirla. Esa palabra cumplir la ley significa llenar, ese es el sentido. En el fondo he venido a llenarla, a complementarla, tal vez incluso a profundizarla y a explicarla. Y lo que hace Jesús, ¿verdad?, en este primer ejemplo, cuando menciona el 6º mandamiento, precisamente es eso. Porque los fariseos creían que ellos cumplían la norma al no ser asesinos o al no ser homicidas.
Pero Jesús se introduce en el corazón del hombre y señala expresamente la consecuencia de la palabra, la consecuencia de la boca. Y él derechamente señala, ustedes creen que porque no han asesinado, ustedes creen porque no son homicidas, porque nunca de alguna forma han manipulado algún arma, ustedes están cumpliendo la ley. Ustedes creen, ¿verdad?, que han sido aprobados porque jamás han atentado con la vida de otra persona. Se equivocan. Se equivocan. Pero yo os digo, y Jesús plantea, ¿verdad?, en esta transformación de vida a la que Él llama a sus discípulos, plantea la motivación del corazón que finalmente se traduce y sale a través de la palabra, a través de la lengua. Y rápidamente nosotros podemos pensar y reflexionar varios elementos que están presentes en lo que hemos leído. Si usted se fija, por ejemplo, y volviendo al texto de capítulo 5, ¿verdad?, que estábamos leyendo al comienzo, Jesús señala, cualquiera que se enoje contra su hermano, versículo 22, cualquiera que diga necio, ¿verdad?, a su hermano, cualquiera que le diga fatuo a su hermano. La NBI, ¿verdad?, es un poquito más explícita porque la verdad que yo siempre digo, ¿no?, estas palabras necio y fatuo, no sé si ustedes las usan, yo no las uso. Yo no digo, este hombre es un fatuo, ¿verdad? Este hombre es un necio. ¿Usted le ha pasado que cuando va en el auto, ¿verdad?, y se le cruza a alguien por delante, ¿no es cierto?, y quiere ponerse delante de usted, usted baja el vidrio y dice, necio? No es así, ¿no? Bueno, esta es una dificultad para mí, sinceramente. ¿Y por qué una dificultad? Y lo digo no quiero hablar en primera persona. Para el que expone la palabra es una dificultad. ¿Y por qué es una dificultad? Porque lo que dice la Escritura es mucho más fuerte. Entonces, estos modismos de traducción muchas veces le restan la crudeza a la palabra. La verdad que lo que está diciendo Jesús es muy fuerte. Él no está hablando de ¿cuánto se llama?, de formas verbales, ¿no?, o académicas del correcto hablar. Él está hablando, ¿verdad?, del enojo sin justificación, por ejemplo. Él está hablando del abuso. Él está hablando de la discriminación y del rechazo. Está hablando de la violencia. Está hablando del bullying. ¿Se fijó cómo se llama el tema de hoy día, no? El bullying siempre ha existido. Tengo una definición de bullying ahí porque lo busqué. Y se circunscribe, ¿verdad?, al contexto de las relaciones escolares, ¿no?, y lo define. Pero Jesús está hablando al corazón del hombre a través del tiempo. Tú siempre has hecho bullying. Porque con tu hablar y con tu lengua, ¿verdad?, has asesinado y has muerto a aquellos que te rodean. Entonces, cuando tú te has enojado y de ti ha salido ese descontrol, y de ti ha salido esa rabia, y de ti ha salido esa discriminación, y de ti ha salido ese descontrol, lo que tú has hecho es asesinar. Es cierto, no has empuñado un cuchillo, no has gatillado un arma, pero tu lengua, tu descontrol, tu rabia y tu ira han cercenado, han eliminado, han asesinado. Incluso, ¿verdad?, no solo ese enojo, sino cuando tú has maldecido a otra persona. Y fíjese que Jesús habla del hermano y habla del adversario. Es decir, si usted se fija en los versículos que leímos, Él plantea la condición de hermandad y la condición incluso más extrema, que es la condición del adversario. En otras palabras, Jesús está colocando sobre la mesa, ¿verdad?, la actitud que no debiera tener y que no debe tener aquel o aquella que se autodenomina o cree ser cristiano o discípulo. Y por eso, queridos, que muchas veces nuestras propias vidas se transforman en esa disonancia, porque profesamos alguna cosa, pero vivimos otra.
Y con la misma boca que bendecimos, maldecimos. Miren, abra su Biblia en el libro de Santiago. Es imposible no abordar el texto de Santiago. Santiago es un libro que está mucho más cerca de Apocalipsis en el Nuevo Testamento, después de Hebreo. Y miren lo que nos señala el apóstol Santiago. Precisamente respecto de lo que es la lengua. En el capítulo 3 de Santiago. Leamos del versículo 1 en adelante, por favor, abra su Biblia y siga la lectura. Hermanos míos, estoy leyendo Santiago 3 del 1 en adelante. Hermanos míos, no os hagáis maestro muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua, estoy leyendo el versículo 5, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos que se reúnen en la iglesia Cordillera, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Como lo he dicho otras veces, necesitamos hacer una exégesis o invitar a un conferencista internacional que nos explique y que nos traiga revelación. ¿Qué está diciendo el texto? El texto está diciendo, ¿verdad?, que somos capaces de dominar y de controlar muchas cosas. Pero nuestra lengua, nuestra boca, muy difícil, por no decir controlarla. Estúpido, imbécil, no hacer nada. No te estoy pidiendo que pienses, estoy pidiendo que lo hagas. Otra vez no vas a terminar lo que empezaste. Toda tu vida ha sido igual. ¿Ha escuchado usted esa frase? Pero el domingo estamos cantando al Señor. Somos el pueblo de Dios, llamados para anunciar. Pero en la casa nadie nos puede hablar. Porque la primera, ¿verdad? Yo paso la boleta, saco la cuchilla, saco la lengua y asesino. Hasta el próximo domingo. ¿No? Santo, santo, santo. Jesús está hablando de eso, queridos. Hermanos amados, está hablando de eso. Él dice, dejen de jugar. No quiero más sacrificios ni religión. No quiero eso. Yo lo que quiero son vidas consagradas de bendición. Que su hablar, ¿verdad?, bendiga, construya, edifique, anime.
Pero para poder, ¿verdad?, lograr eso, Jesús dice, tú no vas a poder. Yo puedo ayudarte. Si es que tú entregas y consagras tu vida para mí. Y yo vengo y deposito de mi espíritu en tu corazón. Y ese espíritu, ¿verdad?, te va a llevar y te va a ayudar a poder tener ese dominio propio y ese control. No solo con los tuyos, a quienes amas, sino incluso con aquellos que son tus adversarios. Porque sabes, dice Jesús, estoy haciendo una paráfrasis, no quiero tus ofrendas. Si tú traes tu ofrenda, lo dice ahí en el capítulo 5, ¿no?, y te acuerdas de que hay alguien que tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda ahí, anda y reconcíliate. No quiero más ofrendas si es que antes tú no has restaurado tus relaciones, has pedido perdón y te has dado cuenta y te has arrepentido de cómo has asesinado, ¿verdad?, con tu lengua y con tu boca. Por eso, queridos, que la experiencia del discipulado es muy intensa, es muy difícil y requiere necesariamente esta transformación del poder de Dios en nosotros. Y fíjense que Pablo de alguna forma lo aborda en Gálatas. Si usted abre su Biblia en Gálatas capítulo 5, por favor. Que es un pasaje tremendamente conocido, queridos, y siempre recurrimos a él, pero pareciera que siempre lo miramos así como nostalgia, como un albur. 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Estoy leyendo Gálatas 5:16. Ahora leo el 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y miren lo que dice después. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Para que no hagas lo que quieras, para que no digas lo que quieras, para que no creas que tienes el derecho, ¿verdad?, de denigrar, de rechazar, de ofender, de maltratar, de violentar con tu palabra y con tu lengua. No puedes hacerlo, porque no puedes hacer lo que tú quieras. Esta palabra es para los discípulos. Si tú no eres discípulo o discípula, no te preocupes, no te sientas ofendido, porque no es para ti. Pero es la obra de Dios a través de aquellos que sí quieren conocerle y amarle. Si no está ese convencimiento, esta palabra no es. Y tienes incluso toda la libertad para irte. Pero si permaneces acá, tienes que tomar decisiones. Y fíjense que Jesús es tan cuidadoso y dice, si tú sabes que alguien tiene algo en contra tuya, es decir, es tan exigente esta enseñanza de Jesús que no tiene que ver con esta disculpa nuestra, ¿no? No, pero si yo no le he hecho nada, el problema es de él. ¿Te has escuchado eso, no? Yo sé que a ustedes no les pasa esto. El problema es de ella. Ella no me saluda. Pero yo estoy tranquila. ¿No es cierto? Yo no tengo nada. Una vez la llamé, ¿verdad? Y le quise explicar, pero ella me cortó. Así que yo estoy en paz con el Señor. El Señor conoce mi corazón. Él sabe que yo lo amo. Somos el pueblo de Dios. Y por eso nuestra profesión de fe, nuestra religiosidad, y Pablo se los decía a los judíos, estimula absolutamente el rechazo de Dios. ¿Tú eres cristiano? Y mira cómo te expresas de tu suegra. Mira cómo te expresas de tu suegro. ¿Hace cuánto que no le pides perdón a tu yerno por la última vez como lo trataste? ¿Te acuerdas? ¿Le has pedido perdón a tus hijos y a tu hija? Porque la ridiculizaste delante de todos. Hermanos míos, esto es triste. ¿Y saben por qué es triste? Porque tentamos a Dios. Porque además pedimos que Él bendiga nuestra familia.
como que de alguna forma le hacemos cómplice de muchos de estos errores nuestros y de cómo hemos marcado incluso a los que más queremos por este descontrol, por este impulso, por este egoísmo, por la ausencia de Dios y de su Espíritu en nuestras vidas. Por eso que Jesús habla de sus discípulos y no de sus cristianos. Y por eso que Él coloca, ¿verdad?, este extremo: tu hermano, tu adversario. Y por eso que Él señala derechamente: no te equivoques. Es cierto, tú no has empuñado ningún arma, pero mira a todos los que están alrededor tuyo. ¿Cuántos están heridos y frustrados porque eres arrogante, porque eres vanidoso, porque eres egocéntrico y porque no has dejado que el Espíritu Santo de Dios domine y obre en tu corazón? Y tú has creído que por el solo hecho de creer es suficiente en tu corazón. Pero no puedes hacer lo que quieras, dice Pablo. Y este planteamiento, queridos, es fuerte, porque hemos sido llamados, la iglesia de Dios, a dar un testimonio del reino de Dios. Lo que Jesús está enseñando, ¿verdad?, no es una clase, ¿se acuerdan que lo digo, no?, de coaching. No es una clase de coaching. Mañana continuamos, ¿verdad? Inscríbanse, por favor, mañana de un cafecito traigan. No es una clase de coaching, sino que ni más ni menos, ¿verdad?, es la transformación en la vida de hombres y mujeres que están llamados a transformar esta sociedad y esta cultura con el mensaje de Dios, no con la religiosidad, no con la institución, no con el Dios católico, no con el Dios canuto ni evangélico, sino con Jesucristo, el Rey y Señor, el Alfa y la Omega. No es un proselitismo denominacional, filosófico, ideológico, sino que es transformación de vida, es poder de Dios. Por eso que Jesús le decía: ustedes son la sal, ustedes son la luz del mundo, porque Jesús veía en ellos el poder de Dios, el poder transformador de Dios. Y eso se hace evidente en el autocontrol, en el dominio, en la manera como desarrollamos nuestras relaciones interpersonales. Este es un llamado, ¿verdad?, al compromiso en nuestras relaciones interpersonales. Cuidado con lo que dices y cómo lo dices. Cuidado con lo que hay en tu corazón. Cuidado, ¿verdad?, con esa rabia que tú tienes. Porque esa rabia contamina, discrimina, asesina. Y mis discípulos y mis seguidores no pueden vivir en esa lógica. Propósito de Dios. Mira, abre tu Biblia en Jeremías capítulo 7. Es exactamente lo mismo que veíamos recién en Gálatas. Acuérdense: para que no hagáis lo que quisierais, para que no hagáis lo que quisierais. Y mira cómo Dios se lo dice a Israel a través de Jeremías. Abre tu Biblia, por favor, en Jeremías capítulo 7. Te quiero llevar al versículo 21, me parece que es. Versículo 21, Jeremías 7, 21. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Está hablando Dios a Israel a través de Jeremías. Estamos en el Antiguo Testamento. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. En otra versión dice: yo no les pedí sacrificios, no les pedí holocaustos, nunca lo hice. Lo que yo les pedí a ustedes y a vuestros padres es: obedézcanme. Obedézcanme. No quiero, estoy cansado de vuestra religiosidad. Eso está diciendo Dios. Cómanse la carne. Estoy cansado de vuestra religiosidad. Lo que yo quiero es que ustedes me obedezcan.
Jesús está diciendo lo mismo. Si hay algo que tú sabes que un hermano o alguien tiene en contra tuya, deja tu ofrenda. Esa ofrenda, ¿verdad? Esa expresión religiosa, espiritual, no es válida si no obedeces. Anda y reconcíliate. Anda y reconcíliate. Pablo dice lo mismo a los hermanos de Galacia. Ese Espíritu de Dios que mora en usted es precisamente para que tú no hagas lo que quieres. Obedece. Por consiguiente, queridos, es evidente que no es un manual de Carreño. Perdón, manual de Carreño para los que tenemos sobre 50, ¿verdad? Es este documento que nos ayudaba a vivir nuestras relaciones ciudadanas correctas, ¿no? Tampoco es el manual de cortapalos, sino que ni más ni menos es la oportunidad de entender que hay que tomar una decisión. Podemos seguir siendo cristianos, ¿no es cierto? Y podemos seguir cantando que somos el pueblo de Dios. Pero nuestro testimonio de vida, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros yernos, primos, nuestros colegas de trabajo, wow, ahí nos metemos, nuestros jefes, nuestros clientes, los dejamos afuera, ¿no? Y seguimos siendo cristianos y no nos preocupamos, ¿no es cierto? Total, estamos ofrendando, nos emocionamos con los huellas que van a La Serena, ¿no es cierto? Simpática la iglesia, bonita. Hay buen ambiente, ¿verdad? Nos conocemos todos. Ese no es el llamado, queridos. Ese no es el llamado. Jesucristo no murió en la cruz por eso. Su sangre derramada en la cruz no fue para eso. No es para hacer grupos simpáticos, grupos cerrados de amigos. La obra de Jesucristo en la cruz del Calvario fue para que el poder transformador de Dios, que le resucitó de los muertos, pueda obrar en ti. Y Pablo se los recuerda a los hermanos de Éfeso. Si tú abres tu Biblia en el capítulo 1 de Efesios, y con esto vamos terminando. Mira lo que le dice Pablo en su carta a los hermanos de la ciudad de Éfeso. Capítulo 1, versículo 16. Efesios 1, 16. No ceso de dar gracias. Efesios 1, 16. No ceso de dar gracias por vosotros, le dice Pablo a los hermanos de Éfeso, ¿no? Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos. Y fíjense el 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Lo voy a decir en un lenguaje más sencillo. Voy a tomar el versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Y por qué hago memoria de ustedes? ¿Y por qué oro por ustedes? Para que el Dios, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Para qué? Para que sepas, versículo 19, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Pablo, ¿qué está diciendo? Estoy orando por ustedes, hermanos. Y estoy orando por ustedes, me acuerdo de ustedes y estoy orando para que el Dios les dé a ustedes espíritu de sabiduría, espíritu de discernimiento, para que ustedes sepan el poder de Dios que actúa en ustedes. La supereminente, la grandeza de su poder que obra en ustedes. Por consiguiente, queridos, y con esto concluyo, ¿verdad?
Hablar del Sermón del Monte, hablar, ¿verdad?, del lenguaje de la palabra, del dominio propio, hablar, ¿verdad?, de lo que significa morir muchas veces, hablar de responsabilizarnos por nuestras relaciones interpersonales, hablar de bendecir con nuestro lenguaje y con nuestra palabra. Ni más ni menos se transforma en una dimensión del poder de Dios obrando en nuestra vida y desde nuestra vida. Porque nosotros no podemos. Por consiguiente, ¿verdad?, esta experiencia, ¿verdad?, de discipulado necesariamente es desde Dios y para Dios. No depende de tu simpatía. No es que los que somos más simpáticos tenemos más posibilidades de bendecir. No es que los que tienen temperamento un poco más cansino, ¿verdad?, que son más melancólicos, a diferencia de los otros que son más agresivos, coléricos, tengan más probabilidad de... No es eso. Es que podamos entender el poder de Dios que está dispuesto para tu vida. ¿Eres polvorita? ¿No? ¿Picas hasta con miga de pan? ¿Te echan agua y te enciende? ¿Eres impulsivo? Revisa tus relaciones con tus hijos, tus hijas, con tu familia extendida. ¿Hay alguien que has ofendido? El silencio también ofende, queridos. La indiferencia también es lenguaje. Hay lenguaje verbal y lenguaje no verbal. Gran parte de nuestro lenguaje es no verbal. Y yo aquí he visto, aquí en la iglesia, cuando dos personas se saludan y una rechaza a la otra. Hola, ¿cómo está? Hola. Y lo he visto hace 2 fines de semana atrás. Y ambas personas están aquí presentes. Así no se edifica la iglesia, queridos. Podemos llenar nuestra agenda de actividades. Podemos ser millonarios enviando a misiones. Podemos traer los grupos de música más rimbombantes, los coros de 500, 600 personas. Podemos hacer 1000 cosas. Pero si este mensaje no lo entendemos en la profundidad de nuestro corazón, jamás vamos a ser de bendición, mostrando el amor de Dios, mostrando la presencia de Dios, obrando en la intimidad de esta comunidad. Tu presencia hace la diferencia. Esas actitudes y ese corazón nos da cuenta de ese deseo. Por eso que es una palabra seria, para que la meditemos y la pensemos en nuestro corazón. Porque somos responsables ante esta comuna de Las Condes, ante estos condominios y ante estas familias de cómo vivimos el Evangelio en la intimidad de nuestro corazón. Somos responsables ante nuestros hijos, somos responsables ante nuestros vecinos, ante nuestra familia, de cómo vivimos el Evangelio. Por causa de vosotros el nombre de Dios es blasfemado, decía Pablo a los judíos. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Por eso requiere una reflexión profunda, seria. Y esto es mucho más caro que el diezmo, es mucho más caro que la ofrenda, es mucho más oneroso que el destinar días de la semana a asistir a la iglesia, porque siguen viniendo 5 personas a reunión de oración. Esto tiene que ver con morir a nuestro yo, y eso sí que es caro, eso sí que no tiene precio, morir al yo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, queridos, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Tengamos un